Hoy seguimos estudiando el libro de Daniel y vamos a repasar el capítulo número 2. En el capítulo 1 vimos que Daniel fue llevado cautivo desde Jerusalén hasta Babilonia, él y sus amigos. También enfrentaron ahí una prueba, puesto que pasaron por una escuela que tenían que pasar 3 años aprendiendo la sabiduría y la literatura de Babilonia, pero también sus nombres fueron cambiados y también se les quería obligar a comer la comida del rey. Sabemos cómo Dios permitió que ellos se mantuvieran fieles durante este tiempo. Ahora, Daniel ya había terminado su escuela en Babilonia, ya había sido graduado y comenzaba realmente su ministerio. ¿Qué sucede cuando el hombre más poderoso de la tierra necesita una respuesta y todo su poder no se la puede dar? En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Aquí menciona que es el segundo año de Nabucodonosor. ¿Cómo es que pasaron 3 años de la escuela de Daniel y viene siendo el segundo año? Anteriormente le habíamos explicado que en la antigüedad se calculaban los años parcialmente. Quiere decir, por ejemplo, si lo medimos desde el tiempo de hoy, vamos a decir que si el periodo de estudio de Daniel comenzó por decir, en septiembre de un año, el primer año sería hasta el final de diciembre, el segundo año sería el año completo del año siguiente y el tercer año podría terminar en cualquier parte de ese año. Podría ser en abril, podría haber terminado. Así que desde septiembre de un año hasta abril del año tercero serían los 3 años de educación. Y este fue el caso. Le puse el ejemplo usando nuestro calendario moderno, el calendario que nosotros usamos hoy, el calendario gregoriano heredado de Roma, que cuenta desde enero hasta enero, pero para los babilónicos el año comenzaba en el mes de Nisan. El mes de Nisan comenzaba con la primavera, que puede ser nuestro mes de marzo o abril. Es decir, que era desde Nisan o desde la primavera de un año hasta la primavera del año siguiente. Pero bueno, Nabucodonosor comenzó a reinar y su año ascensional, que no se contaba como el año primero, fue en el año 605 a.C. y él comenzó a reinar aproximadamente por el mes de agosto. Es decir, que su año primero, su año ascensional sería hasta el 604 a.C. en el mes de Nisan. Sería su primer año. Completaría su año completo en el 613, en el mes de Nisan, y en cualquier tiempo de ese año, en su segundo año, fue el tiempo en el que Nabucodonosor tuvo este sueño. Los sueños en Mesopotamia eran importantes para los reyes en aquella época y está dado en los registros arqueológicos. Se han encontrado muchas tablillas de las que hablan de sueños que tuvieron reyes. Ellos le daban mucha importancia a los sueños porque pensaban que eran premoniciones o eran revelaciones que los dioses le daban acerca de lo que le iba a suceder en el futuro a ellos o respecto a su reino. Entonces, por eso es que Nabucodonosor le dio importancia a este sueño. Dice que se le perturbó su espíritu, quiere decir que lo impresionó grandemente. ¿Por qué Dios usa un sueño? Bueno, lo hemos explicado. Para los reyes de aquella época en estos países de la Mesopotamia le prestaban grande importancia al sueño y entonces Dios utilizó esto para revelarse y para mostrarse a Nabucodonosor. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. El rey llama aquí a 4 tipos de personas. A los magos. ¿Quiénes eran los magos? Bueno, los magos eran los sabios, los escribas de aquella época, los sacerdotes especializados en los manuales de interpretación y en los escritos antiguos. Ellos eran los que podían investigar en las bibliotecas qué significaba cada cosa. Se han encontrado entre las tablillas del silla, se han encontrado que
Por ejemplo, decían, cuando ves esto en el sueño, esto quiere decir, es decir, que ellos podían consultar estos manuales. Los encantadores eran aquellos que usaban hechizos o rituales para descifrar las cosas. Y según la Biblia vemos que cualquiera que practicara este tipo de magia negra era castigado. Los astrólogos eran aquellos que estudiaban el cielo, no como en nuestros días, como la astronomía que estudia las estrellas, sino que ellos estudiaban las estrellas, la luna, los eclipses, pensando que esto eran símbolos o señales de los dioses que le daban a la humanidad para poder entender lo que sucedería en la tierra o lo que se presagiaba durante este año. Los caldeos, bueno, eran un pueblo del sur de Mesopotamia. De hecho, Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, quien fundó este imperio neobabilónico, era de este pueblo y realmente era los que estaban a cargo de Babilonia. Pero también en el tiempo de Daniel ya se le llamaba caldeos o se le denominaba caldeos a la élite intelectual. Eran los consejeros del rey, eran los que llegaban a él. Lo vemos más adelante cuando son los que hablan, son los portavoces y los que hablan delante del rey. Los magos, por un lado, seguían las tradiciones, los encantadores, los rituales, y los astrólogos seguían el cielo, y los caldeos eran la élite intelectual. Pero todo este sistema de sabiduría no servía de nada porque fracasaba delante del Dios del cielo. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di tu sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Es importante notar que a partir de este versículo, a partir del momento cuando dice que le hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, cambia el lenguaje de la escritura del libro de Daniel. Daniel está escribiendo en hebreo y a partir de este momento comienza a escribir en arameo. El arameo era la lengua internacional de aquel tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de este momento todo lo que se escribe en el libro de Daniel hasta el capítulo 7, hasta el final del capítulo 7 está en arameo. Es decir, que no solamente Dios quiere hablarle al pueblo de Israel que hablaba en hebreo, sino también Dios quiere hablarle al mundo. Dios desea que todos conozcan de Él y se conviertan. Y de forma magistral aquí Daniel introduce el cambio de lenguaje. Era un mensaje misionero a todas las naciones lo que se escribía aquí en el libro de Daniel. Los caldeos aquí vemos que hablaron, como les dije, eran los portavoces, y le dijeron, di el sueño para que te demos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. ¿Por qué aquí el rey le pide que le den el sueño además de la interpretación? Bueno, hay varias posibilidades. Una puede ser lo que dijo ahí, que se le había ido el sueño, se había olvidado del sueño y no se recordaba, pero sabía que cuando se lo dijeran o le dieran algún detalle se iba a acordar del sueño. Es decir, que no podían inventar algo porque entonces él se daría cuenta. Otra cosa que podía sospechar de ellos, como dijo aquí, creo que ustedes preparan respuestas mentirosas. Y también quería poner a prueba, probablemente como era un rey nuevo, estaba en su segundo año, quería poner a prueba a estos vividores, a estos que vivían de la mesa del rey, para saber si realmente merecían su salario.
sus consejeros que no podían darle la interpretación del sueño. Por un lado les prometió que les iba a dar destrucción total, dijo que los iba a desmembrar y sus casas iban a ser destruidas completamente. Por otra parte le estaba diciendo que si le respondían y le daban el sueño, entonces él les daría dones y riquezas. Cuando él habla de que estaban comprando tiempo, podía ser que quizás estaban pensando en dilatar la cosa a fin de que al rey se le olvidara el asunto y ya lo tomara como sin importancia y no quisiera hablar más de eso. O para poder preparar una respuesta mentirosa. Notemos que siempre ellos le repiten una y otra vez, danos el sueño y para nosotros poderte dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Las palabras de los caldeos aquí muestran desesperación. No encuentran la forma de cómo poder dar una interpretación al rey, pues no saben el sueño. Muestran que su incapacidad y que lo que pide el rey excedía todo el poder humano. Ningún rey, le dicen, se atreven a decirle que ningún rey ni príncipe había pedido esto anteriormente. Ellos cambian de una posición cuando dice rey para siempre vive, de halago, a una posición de estar retando a este nuevo rey, diciéndole que nadie pidió esto. ¿Cómo es que se te ocurre estar pidiendo esto? De ahí es la ira con la que Nabucodonosor responde, que los mandó a matar a todos inmediatamente. Notemos que aquí dice que los dioses que no habitan con los hombres, a diferencia del Dios del cielo que sí mora con los hombres, hay un excelente contraste aquí porque justamente el Dios verdadero es el que revela los misterios. Para los caldeos y los sacerdotes allí en Babilonia, ellos creían que habían dos tipos de dioses. La creencia para ellos era de que habían unos dioses superiores y habían otros dioses subordinados que sí se comunicaban con los hombres, pero los dioses superiores no se podían comunicar con los hombres. Por eso es que dicen allí que cuya morada no es con la carne. El libro de Daniel aquí nos muestra que Dios es el Dios verdadero y lo demuestra Daniel diciendo porque es el que revela los secretos y los misterios. Es el que revela el futuro, como también nos habla el libro de Isaías. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. El edicto de muerte aquí afectaba a todos los sabios, incluyendo a Daniel y a sus compañeros. Esto demuestra de que ellos habían terminado su periodo de instrucción, pues si no hubieran sido contados como estudiantes, sino como sabios, ya habían sido presentados delante del rey y lo había calificado a ellos como aptos para ser sabios del reino. Y ellos estaban incluidos entre estos que morirían. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Notamos que a diferencia de los sabios de Babilonia, los magos, los astrólogos, que estaban completamente en pánico, Daniel aquí llega con calma y con prudencia y con respeto y se dirige de esta forma sabia y astutamente al capitán de la guardia para ganar su confianza. Aquí él pidió tiempo delante del rey. Notemos la diferencia porque el rey había dicho que los magos y los caldeos estaban tratando de ganar tiempo. Sin embargo, aquí Daniel pidió tiempo y que él le iba a mostrar la interpretación. Pero los caldeos le decían constantemente al rey
de que le dijera el sueño para mostrarle la interpretación. Esto muestra que el rey realmente estaba preocupado por el sueño y podría dar esta oportunidad de tiempo a Daniel o al edicto en general para poder saber su interpretación. En realidad él quería saber la interpretación, solamente se había enojado por la respuesta o la forma en que los sabios, que supuestamente debían responder al rey y debían dar el sueño y su interpretación, sin embargo estaban tratando de esquivar de una forma o de otra. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Aquí vemos que la primera reacción de Daniel no es como la de los caldeos. No busca estrategias, no busca formas como tratar de burlar al rey, sino que lo primero que hace es buscar la oración. Daniel nos muestra aquí que cuando estemos en problemas, nuestro primer recurso no es nuestra propia inteligencia ni nuestra astucia. Nuestro primer recurso es la oración, es buscar la misericordia de Dios. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel bendice a Dios. ¿Qué significa bendecir a Dios? Bueno, sabemos que Dios nos bendice a nosotros cuando le da dones a los hombres. Y cuando nosotros bendecimos a alguien es que deseamos que reciba dones. Pero cuando el hombre bendice a Dios, y lo vemos en la Biblia, es que el hombre está reconociendo que Dios es el dador de los dones. Nos dice que Él muda los tiempos o cambia los tiempos, a diferencia de lo que veremos más adelante en Daniel capítulo 7, 28, que hay un poder que intenta o piensa cambiar los tiempos. Aquí vemos que en una forma activa, lo dice el verbo aquí, que Dios es el que realmente cambia los tiempos y las edades. Esto es importante entenderlo porque solamente Dios está al control. Es el que quita y pone reyes. Esto se conecta directamente con la profecía que vamos a ver, porque la profecía habla precisamente acerca de eso, de la secuencia de los reinos que ocurrieron en esta tierra hasta el tiempo del fin. Nos dice allí que revela, que Dios revela. Dios se ha revelado al hombre de muchas formas. Se revela por medio de su palabra escrita, se revela por medio de la naturaleza, se revela también por medio de los dones del Espíritu, en este caso el don de la profecía, pero también se revela por medio de las vivencias personales que nosotros tenemos. Dios nos habla a nosotros de muchas formas. Y dice aquí que Él revela lo profundo, lo que está más allá de la comprensión humana. Lo que está en tinieblas es lo que el hombre no puede ver, pero está escondido para la vista de nosotros, pero no para la vista de Dios. Aquí Daniel dice que es el Dios de mis padres. Él reconoce su origen y reconocen también el origen de su conocimiento de Dios. Él da gracias y alabanzas a Dios. Dice que lo que te pedimos, por respondernos lo que te pedimos. Aunque Daniel fue el que recibió el sueño, él no pretende tener todo el mérito para él, sino que habla de que sus compañeros que oraron con él también tienen el mérito de haber recibido la respuesta de este sueño. A partir de este momento ya está revelado el sueño y su interpretación. Vamos a ver ahora cuando se presente delante del rey qué sucede. En nuestro próximo episodio vamos a ver acerca de el sueño, lo que vio el rey. Vamos a ver la interpretación del sueño, pero también vamos a ver cómo podemos comprobar que la interpretación fue correcta a través de la historia.